Los sueños que susurran. El sol de la tarde se colaba por las ventanas del salón de tercer grado de la primaria Miguel Hidalgo, en el corazón de la Ciudad de México. Mientras sus compañeros corrían y gritaban en el patio durante el recreo, el pequeño Carlos Mendoza permanecía sentado en su pupitre de plástico azul, completamente absorto en sus dibujos. Sus pequeñas manos se movían con precisión sobre el papel, trazando lo que parecían ser complejos diagramas organizacionales y flujos de procesos que ningún niño de 8 años debería comprender. La maestra Lucía González se detuvo junto a su escritorio, observando con una mezcla de asombro y preocupación los papeles esparcidos sobre la superficie. No eran los típicos dibujos infantiles de superhéroes o animales, eran esquemas detallados de estructuras corporativas, planes de negocio y proyecciones financieras dibujadas con una precisión inquietante. «Carlos, mi amor, ¿no quieres salir a jugar con tus compañeros?», preguntó la maestra, inclinándose para ver mejor los dibujos. El niño levantó la mirada, sus ojos castaños brillando con una intensidad que parecía fuera de lugar en un rostro tan joven. «No, maestra. Necesito terminar este organigrama para la nueva división de desarrollo sustentable. Los tiempos están cambiando, y las empresas deben adaptarse». La maestra Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era la primera vez que Carlos hablaba así, usando términos y conceptos que parecían sacados de una revista de negocios en lugar del vocabulario de un niño de primaria. En casa, la situación no era diferente. María y Roberto Mendoza, los padres de Carlos, intercambiaban miradas de preocupación mientras observaban a su hijo durante la cena. En lugar de hablar sobre caricaturas o videojuegos, Carlos murmuraba sobre eficiencia operativa, gestión de recursos humanos y estrategias de mercado. «¿Crees que deberíamos llevarlo con un especialista?», susurró María a su esposo una noche, mientras veían a Carlos organizar sus carpetas con una meticulosidad impropia de su edad. Roberto, un profesor de preparatoria, negó con la cabeza. «No está haciendo nada malo, María. Solo es diferente. Muy diferente». La habitación de Carlos era un reflejo de su peculiar personalidad. Donde otros niños tenían pósters de superhéroes o equipos de fútbol, él había pegado recortes de revistas de negocios y gráficas de crecimiento económico. Su libreta de tareas estaba llena de anotaciones en los márgenes sobre optimización de procesos y estrategias de expansión. Una tarde particularmente calurosa de mayo, mientras María ayudaba a Carlos a organizar su cuarto, encontró un cuaderno escondido bajo su almohada. Las páginas estaban llenas de números y proyecciones financieras escritas con la letra desordenada pero decidida de su hijo. «Mamá», dijo Carlos de repente, sus ojos castaños brillando con esa sabiduría ancestral que tanto inquietaba a sus padres, «¿por qué recuerdo dirigir una empresa grande? Puedo ver las oficinas, las reuniones, todo. Veo personas que trabajaban para mí, decisiones importantes que tomé. ¿Es normal recordar cosas que no han pasado?». María se sentó en la cama de su hijo, el cuaderno temblando ligeramente en sus manos. «A veces la imaginación nos juega trucos, mi amor», respondió, aunque en su corazón sabía que había algo más profundo en juego. «Tienes una mente muy creativa». «No es imaginación, mamá», insistió Carlos con una seriedad que hizo que María sintiera un nudo en el estómago. «Recuerdo el olor del café en las reuniones matutinas, el peso de las decisiones difíciles, las noches en vela revisando contratos. Recuerdo a mis empleados, sus nombres, sus familias. Era una empresa grande, muy grande, que ayudaba a mucha gente. Pero algo salió mal al final». Su voz se apagó, y por un momento, María vio algo en los ojos de su hijo que la asustó, una sombra de tristeza y arrepentimiento que no debería existir en alguien tan joven. Esa noche, después de acostar a Carlos, María y Roberto tuvieron una larga conversación en la cocina. Sobre la mesa, habían esparcido los dibujos y notas de su hijo, tratando de encontrar sentido a todo aquello. «Mi abuela solía hablar de las almas antiguas», dijo María, pasando los dedos sobre un complejo diagrama de flujo que Carlos había dibujado esa mañana. «Decía que algunos niños nacen con recuerdos de vidas pasadas, con conocimientos que no deberían tener». Roberto,
siempre el escéptico, suspiró profundamente. María, por favor. Debe haber una explicación lógica. Tal vez ve demasiados programas de negocios en la televisión, o está absorbiendo información de algún lado. ¿Y cómo explicas esto?, interrumpió María, mostrándole un papel donde Carlos había escrito detalladas estrategias de inversión. Ningún niño de 8 años escribe estas cosas, Roberto. Ni siquiera entiendo la mitad de lo que dice aquí. En su habitación, ajeno a la preocupación de sus padres, Carlos dormía intranquilo. En sus sueños, caminaba por los pasillos de un edificio corporativo, saludando a empleados cuyos rostros conocía perfectamente. Veía juntas directivas, firmaba contratos, tomaba decisiones que afectaban a miles de personas. Y en cada sueño, había una sensación de urgencia, como si tuviera una misión inconclusa, algo importante que necesitaba terminar. En la escuela, la situación comenzó a llamar más la atención. Durante una clase de matemáticas, mientras la maestra Lucía explicaba sumas y restas básicas, Carlos levantó la mano. Maestra, dijo con total naturalidad, ¿podríamos hablar mejor sobre cálculo de retorno de inversión? Es más útil para tomar decisiones empresariales. El salón quedó en silencio. La maestra Lucía parpadeó varias veces, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Los otros niños miraban a Carlos con una mezcla de confusión y asombro. Carlos, mi cielo, respondió finalmente la maestra, eso es algo que verás mucho más adelante. Por ahora, concentrémonos en las operaciones básicas, ¿te parece? Pero Carlos no parecía satisfecho. Durante el recreo, se sentó solo en una banca del patio, garabateando en su cuaderno lo que parecían ser estrategias de marketing. Un grupo de niños se acercó, curiosos por su comportamiento peculiar. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Sofía, una niña de grandes ojos negros que siempre había sido amable con él. Planeo una estrategia de expansión, respondió Carlos sin levantar la vista. En mi empresa anterior, siempre comenzábamos con un análisis detallado del mercado antes de... Se detuvo de repente, dándose cuenta de lo que estaba diciendo. Los niños lo miraron extrañados antes de alejarse, murmurando entre ellos. Carlos los observó marcharse, sintiendo esa familiar sensación de soledad que lo acompañaba cada vez más frecuentemente. Esa tarde, durante la cena, Carlos sorprendió a sus padres con una pregunta inesperada. ¿Conocen a alguien llamado Federico Montero? María y Roberto intercambiaron miradas. No, mi amor, respondió María. ¿Por qué preguntas? Porque creo que ese era mi nombre, dijo Carlos con total naturalidad, como quien comenta el clima. Antes de ser Carlos, cuando tenía mi empresa. Era Federico Montero, y tenía un edificio grande en el centro, con ventanas que llegaban hasta el techo y una vista increíble de la ciudad. El tenedor de Roberto cayó sobre el plato con un ruido metálico. María sintió que el aire se volvía más denso, más pesado. Carlos, comenzó Roberto con voz temblorosa, ¿de dónde sacaste ese nombre? No lo saqué de ningún lado, papá, respondió el niño, jugando distraídamente con su comida. Solo lo recuerdo. Como recuerdo las reuniones de la junta directiva todos los lunes a las 9, y el café que siempre me traía Teresa, mi secretaria. Era de Chiapas, el mejor café que he probado. María se levantó abruptamente de la mesa y fue a la cocina, necesitando un momento para recuperar la compostura. Roberto la siguió, dejando a Carlos absorto en sus recuerdos de una vida que supuestamente nunca había vivido. Esto no es normal, Roberto, susurró María, las lágrimas amenazando con caer de sus ojos. Nuestro hijo, hay algo especial en él, algo que no podemos entender. Esa noche, después de acostar a Carlos, Roberto pasó horas en internet buscando información sobre Federico Montero. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Artículos de periódicos de los años 60 hablaban de un prominente empresario mexicano, Federico Montero, quien había construido un imperio empresarial desde cero, solo para verlo desmoronarse misteriosamente poco antes de su muerte en 1965. Las fotografías en blanco y negro mostraban a un hombre de mediana edad con ojos intensos y una expresión seria,
parado frente a un edificio corporativo en el centro de la Ciudad de México. Los mismos ojos que ahora brillaban con sabiduría ancestral en el rostro de su hijo de 8 años. Roberto apagó la computadora y se quedó sentado en la oscuridad, tratando de procesar lo que había descubierto. En la habitación contigua, Carlos dormía profundamente, sus sueños llenos de memorias de una vida pasada que parecía negarse a quedar en el olvido, memorias que pronto comenzarían a shape no solo su futuro, sino el futuro de todos los que lo rodeaban. El destino, parecía, había decidido dar una segunda oportunidad a Federico Montero, esta vez en la forma de un niño prodigio llamado Carlos Mendoza. El despertar del legado. 10 años habían transformado al pequeño Carlos Mendoza en un joven extraordinario. Los pasillos de la Preparatoria Nacional, Benito Juárez, resonaban con murmullos cada vez que pasaba, su figura alta y esbelta moviéndose con una confianza que rayaba en lo sobrenatural para alguien de 18 años. Mientras sus compañeros debatían sobre universidades y carreras, él ya había desarrollado un plan de negocios meticuloso para una empresa de tecnología sustentable que prometía revolucionar el mercado mexicano. La biblioteca se había convertido en su santuario, un refugio donde podía dar rienda suelta a sus recuerdos sin que nadie lo juzgara. Bueno, casi nadie. Ana Valencia, su mejor amiga desde el primer año de preparatoria, se había convertido en la única persona que realmente entendía su visión, o al menos intentaba entenderla sin tacharlo de loco. Esa tarde de octubre, el aire acondicionado de la biblioteca zumbaba suavemente mientras Carlos desplegaba sus más recientes diagramas sobre una mesa apartada. Ana, con su característico cabello negro recogido en una cola de caballo desordenada y sus lentes de pasta gruesa, observaba los papeles con una mezcla de fascinación y escepticismo. «Es como si hubiera vivido esto antes, Ana», explicó Carlos mientras servía café de su termo en 2 tazas desechables. El aroma del café de Chiapas, el mismo que recordaba de su vida pasada, llenó el espacio entre ellos. Cada decisión empresarial, cada estrategia, viene naturalmente, como si fueran recuerdos en lugar de ideas. Ana ajustó sus lentes, un gesto que Carlos había aprendido a interpretar como señal de que estaba a punto de decir algo importante. ¿Has investigado sobre la reencarnación?, preguntó, abriendo su laptop plateada. He estado haciendo algunas investigaciones por mi cuenta. La pantalla iluminó sus rostros con un resplandor azulado mientras Ana navegaba hacia un artículo archivado del periódico El Universal, de 1965. La fotografía en blanco y negro mostraba a un hombre de mediana edad, Federico Montero, parado frente a un imponente edificio corporativo. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda, era la misma imagen que su padre había encontrado años atrás. Federico Montero, leyó Ana en voz baja, falleció el 15 de septiembre de 1965, apenas 3 meses después de que su imperio empresarial se desmoronara bajo circunstancias misteriosas. Sus innovadoras ideas sobre sustentabilidad y responsabilidad corporativa estaban décadas adelantadas a su tiempo. Carlos se inclinó sobre la pantalla, sus ojos recorriendo ávidamente cada palabra del artículo. Imágenes fragmentadas inundaron su mente, reuniones tensas, documentos importantes, decisiones cruciales. El proyecto que estaba desarrollando cuando todo se derrumbó, murmuró, más para sí mismo que para Ana, era sobre energía renovable y tecnología sustentable. Ana cerró su laptop de golpe, sobresaltando a un grupo de estudiantes cercanos. Carlos, esto es demasiado específico para ser coincidencia. Las ideas que has estado desarrollando para tu empresa, Ecofuturo, son prácticamente una continuación de lo que Montero estaba planeando antes de su muerte. El sol de la tarde se filtraba por los ventanales de la biblioteca, creando patrones dorados sobre los papeles esparcidos en la mesa. Carlos tomó un sorbo de su café, permitiendo que el familiar sabor lo ancla al presente mientras su mente vagaba entre 2 tiempos. A veces, comenzó, su voz apenas un susurro, cuando estoy trabajando en los planes para Ecofuturo, puedo sentir la frustración de Federico. Tenía tantas ideas, tantos planes que nunca pudo realizar. Es como si me hubiera pasado la antorcha, Ana. Como si esta fuera mi segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Ana sacó su cuaderno de notas,
el mismo donde documentaba meticulosamente cada recuerdo que Carlos compartía con ella. Como aspirante a periodista, encontraba fascinante la historia de su amigo, aunque aún no estaba completamente convencida de la reencarnación. Cuéntame más sobre esos recuerdos, pidió, su pluma lista sobre el papel. ¿Qué sientes exactamente cuando te vienen? Carlos se reclinó en su silla, sus ojos perdidos en algún punto invisible más allá de las estanterías de libros. Es como ver una película en primera persona, pero con todas las sensaciones intactas. Puedo oler el cuero de los sillones de la sala de juntas, sentir el peso del reloj de oro en mi muñeca, escuchar el sonido de los tacones de mi secretaria sobre el piso de mármol. Se detuvo abruptamente cuando un grupo de compañeros pasó cerca de su mesa. Algunos lo miraron con curiosidad, la reputación de Carlos como el empresario prodigio de la preparatoria lo precedía. Había ganado 3 competencias estatales de emprendimiento, y sus profesores lo consideraban un genio en ciernes. Lo que más me inquieta, continuó cuando el grupo se alejó, son los sentimientos. La pasión por crear algo significativo, el miedo al fracaso, la responsabilidad por los empleados y sus familias. Todo eso está ahí, tan real como mis propias emociones actuales. Ana garabateó furiosamente en su cuaderno. ¿Y qué hay de la caída? ¿Recuerdas que salió mal con el Imperio de Montero? La pregunta provocó una sombra en el rostro de Carlos. Esa parte es confusa. Hay imágenes de documentos importantes, una traición, alguien en quien Federico confiaba plenamente. Pero cada vez que intento enfocarme en esos recuerdos específicos, se vuelven borrosos, como si algo bloqueara el acceso a esa información. El silencio de la biblioteca pareció hacerse más denso. En algún lugar, un estudiante tosió, y el sonido reverberó entre las estanterías. Tal vez, sugirió Ana después de un momento, esos recuerdos están bloqueados por una razón. Quizás no estás destinado a repetir la historia, sino a escribir una nueva. Carlos comenzó a recoger sus papeles, organizándolos meticulosamente en su portafolio de cuero, un regalo de sus padres por su último cumpleaños. Es curioso, dijo mientras guardaba los diagramas, Federico nunca tuvo a alguien como tú, alguien que realmente escuchara y entendiera. Tal vez esa sea una de las diferencias clave esta vez. Ana sonrió, cerrando su cuaderno de notas. Bueno, esta vez también tienes algo más, tiempo. Federico intentó hacer todo de golpe, según los artículos que he leído. Tú tienes toda una vida por delante para hacer las cosas bien. Se levantaron de la mesa, el café ya frío en sus tazas desechables. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados que se filtraban por los ventanales de la biblioteca. Mañana tengo una reunión con un potencial inversionista, mencionó Carlos mientras caminaban hacia la salida. Un ejecutivo de una firma de capital de riesgo que se especializa en tecnología verde. ¿Me acompañarías? Ana lo miró sorprendida. ¿Yo? ¿Por qué? Porque eres la única que entiende realmente lo que estoy tratando de hacer, respondió Carlos con una sonrisa. Además, necesito a alguien que documente el inicio de lo que, espero, será una historia muy diferente a la de Federico. Mientras salían de la biblioteca, el guardia de seguridad los saludó con familiaridad, después de todo, eran prácticamente residentes permanentes del lugar. El aire fresco de la tarde los recibió, trayendo consigo el aroma de los jacarandás en flor y el ruido distante del tráfico de la Ciudad de México. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, dijo Carlos mientras caminaban hacia la parada de autobús. A pesar de todos estos recuerdos de una vida pasada, nunca me he sentido más presente en el ahora. Es como si el pasado no fuera una carga, sino una guía para construir algo mejor. Ana enlazó su brazo con el de su amigo, un gesto de apoyo que se había vuelto natural entre ellos. Entonces, ¿Ecofuturo será tu legado o el de Federico? Carlos se detuvo, mirando hacia el horizonte donde los rascacielos de la ciudad se recortaban contra el cielo del atardecer. Creo que será un poco de ambos, respondió finalmente. Los conocimientos y la experiencia de Federico, pero con la perspectiva y la energía de Carlos.
Una fusión de dos vidas, dos tiempos, una sola visión. El autobús se acercaba rugiendo por la avenida, pero antes de que llegara, Ana sacó su teléfono y tomó una foto de Carlos contra el cielo anaranjado. Para el archivo, explicó con una sonrisa. Cuando Ecofuturo sea un imperio global, querrán saber cómo lucía su fundador cuando todo comenzó. Carlos rió, pero había algo en su risa que sonaba antiguo, como si viniera de muy lejos en el tiempo. El autobús se detuvo frente a ellos con un chirrido de frenos, y mientras subían, ambos sabían que estaban al borde de algo grande, algo que trascendería las barreras del tiempo y la memoria. El destino había dado a Federico Montero una segunda oportunidad en la forma de Carlos Mendoza, y esta vez, las cosas serían diferentes. Esta vez, tenía el tiempo, el conocimiento y, lo más importante, no estaba solo. Las coincidencias del destino. La biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de México resonaba con el suave murmullo de estudiantes concentrados en sus investigaciones. Entre las estanterías repletas de libros antiguos y el aroma característico del papel viejo, Carlos Mendoza y Ana Valencia se habían sumergido en una investigación obsesiva sobre Federico Montero. Los artículos amarillentos y las fotografías en blanco y negro comenzaban a revelar un patrón inquietante de coincidencias que ya no podían ignorarse. «Mira esto», susurró Ana, empujando hacia Carlos un periódico de 1963. Federico Montero implementó un sistema de energía solar en su fábrica principal, décadas antes de que la energía renovable fuera siquiera considerada una opción viable. Exactamente como el sistema que diseñaste la semana pasada para Ecofuturo. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras sus ojos recorrían el artículo. Las especificaciones técnicas, los ángulos de los paneles, incluso la disposición de la red de distribución, todo era idéntico a los planos que había dibujado en su cuaderno, supuestamente desde cero. El profesor Ramírez, su mentor universitario, se acercó silenciosamente a su mesa. Era un hombre de 60 años, con el cabello plateado y ojos que parecían haber visto más de lo que revelaban. «Hay algo especial en ti, muchacho», comentó, observando los documentos esparcidos sobre la mesa. «Tus ideas sobre sostenibilidad y responsabilidad corporativa son revolucionarias, pero también extrañamente familiares». Carlos levantó la mirada, encontrándose con los ojos penetrantes de su mentor. «¿Familiar en qué sentido, profesor?». El profesor Ramírez tomó asiento, ajustándose las gafas con deliberada lentitud. «Cuando era un joven estudiante de economía, tuve el privilegio de asistir a una conferencia de Federico Montero. Habló sobre un futuro donde las empresas serían más que máquinas de hacer dinero, serían catalizadores de cambio social y ambiental. Tus presentaciones en clase, es como escucharlo de nuevo». Ana sacó rápidamente su cuaderno de notas, sus ojos brillando con intensidad periodística. «Profesor, ¿usted conoció personalmente a Montero?». «No exactamente», respondió el profesor, su mirada perdida en los recuerdos. «Pero recuerdo cada palabra de esa conferencia. Montero tenía una visión que iba más allá de su tiempo. Hablaba de conceptos que apenas ahora están comenzando a ser mainstream: economía circular, responsabilidad social corporativa, sustentabilidad». Carlos sintió que su corazón se aceleraba. Cada palabra del profesor Ramírez resonaba con sus recuerdos, como piezas de un rompecabezas que comenzaban a encajar. «Había algo más», continuó el profesor, bajando la voz. Poco antes de su caída, Montero estaba trabajando en un proyecto revolucionario. Algo que, según él, cambiaría la forma en que las empresas interactuaban con el medio ambiente. Nunca llegó a implementarlo. En ese momento, una estudiante de primer año se acercó tímidamente a su mesa. «Disculpen», interrumpió, «pero encontré esto mientras organizaba los archivos antiguos». Extendió un sobre amarillento, el papel quebradizo por el paso del tiempo. «Tiene el nombre de Federico Montero». Carlos tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había un diario personal, las páginas amarillentas llenas de una caligrafía elegante y familiar. «Demasiado familiar». «Es mi letra», susurró, tan bajo que solo Ana pudo escucharlo.
El profesor Ramírez se inclinó hacia adelante, intrigado. ¿Qué dice? Carlos comenzó a leer en voz baja, su voz temblando ligeramente. 15 de junio de 1965. El proyecto está casi completo. La integración de energía solar y eólica con un sistema de almacenamiento revolucionario podría cambiar el futuro de la industria mexicana. Pero hay preocupaciones. RT ha estado actuando de manera extraña últimamente. Los documentos de la patente han desaparecido de mi oficina, y las miradas en la junta directiva son cada vez más hostiles. Se detuvo, su mente inundada de imágenes fragmentadas, una oficina en el piso 20, el sabor amargo del café frío, una discusión acalorada, documentos importantes desaparecidos. Ana había palidecido. Carlos, dijo en voz baja, los planos que dibujaste la semana pasada para el sistema de almacenamiento de energía de Ecofuturo. Son exactamente los mismos, completó Carlos, pasando las páginas del diario con dedos temblorosos. Cada detalle, cada especificación. Es como si mi mente hubiera estado accediendo a estos planos todo el tiempo, aunque nunca antes había visto este diario. El profesor Ramírez se quitó las gafas, limpiándolas meticulosamente con un pañuelo mientras procesaba la información. En mis 40 años como académico, he aprendido a mantener la mente abierta ante lo inexplicable. Carlos, ¿has considerado la posibilidad de que estos no sean simples recuerdos residuales? ¿A qué se refiere, profesor?, preguntó Ana, aunque por su tono, parecía saber exactamente a qué se refería. Tal vez, continuó el profesor, eligiendo cuidadosamente sus palabras, el universo tiene una forma de corregir sus propios errores. Tal vez hay proyectos, ideas, sueños que son demasiado importantes para morir con una sola vida. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de un teléfono. Era el celular de Carlos, mostrando un número desconocido. Con manos temblorosas, contestó. Carlos Mendoza, preguntó una voz anciana al otro lado de la línea. Mi nombre es Ricardo Torres. Fui socio de Federico Montero, y creo que tenemos mucho de qué hablar. El mundo pareció detenerse por un momento. Ricardo Torres. RT. Las iniciales del diario. El último enlace vivo con el pasado de Federico Montero. ¿Cómo me encontró?, logró preguntar Carlos. Vi tu presentación en la Feria de Emprendimiento la semana pasada, respondió Torres. Fue como ver a un fantasma. Los mismos gestos, las mismas ideas, la misma pasión. Necesito verte, muchacho. Hay cosas que debes saber. Carlos miró a Ana y al profesor Ramírez, quienes lo observaban con una mezcla de preocupación y fascinación. ¿Cuándo y dónde? Esta tarde, en mi casa, respondió Torres, proporcionando una dirección en las lomas de Chapultepec. Y Carlos, trae el diario que encontraste hoy. Sí, sé sobre el diario. He estado siguiendo tus pasos más de lo que imaginas. La llamada terminó, dejando un silencio pesado en la biblioteca. El profesor Ramírez fue el primero en hablar. Ve, dijo simplemente. Pero no vayas solo. Ana ya estaba guardando sus cosas. Por supuesto que voy contigo, declaró, sin dejar espacio para argumentos. Alguien tiene que documentar esto. Mientras salían de la biblioteca, el sol de la tarde comenzaba su descenso sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos rojizos que parecían presagiar los eventos por venir. Carlos apretó el diario contra su pecho, sintiendo que sostenía más que un simple cuaderno, sostenía la clave para entender no solo su pasado, sino también su futuro. El profesor Ramírez los observó partir desde las escaleras de la biblioteca, su figura recortada contra el sol poniente. El pasado nunca está realmente muerto, murmuró para sí mismo, citando a Faulkner. Ni siquiera es pasado. En el taxi rumbo a las lomas de Chapultepec, Carlos y Ana permanecieron en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. El diario descansaba entre ellos como un puente tangible entre dos tiempos, dos vidas, dos destinos que estaban a punto de entrelazarse de manera irreversible.
¿Estás listo para esto?, preguntó Ana finalmente, mientras el taxi se adentraba en las calles arboladas del exclusivo barrio. Carlos miró por la ventana, observando las mansiones que pasaban como testigos silenciosos de décadas de historia. No, respondió honestamente. Pero creo que Federico lo está. El taxi se detuvo frente a una antigua mansión de estilo colonial, sus paredes de cantera rosa testigos silenciosos de innumerables secretos. En el portal, una figura anciana los esperaba, su postura erguida desafiando el peso de los años. Bienvenido, Carlos, dijo Ricardo Torres, sus ojos brillando con un reconocimiento que iba más allá del presente. O debería decir, bienvenido de nuevo, Federico. El sol finalmente se ocultó tras los edificios de la ciudad, marcando el fin de una era y el comienzo de otra. El legado de Federico Montero estaba a punto de revelarse, y con él, los secretos que habían permanecido ocultos durante más de medio siglo. El precio del conocimiento. La creación de Ecofuturo había comenzado como un sueño febril en la mente de Carlos Mendoza, pero rápidamente se estaba convirtiendo en una realidad tangible que sacudía el mundo empresarial mexicano. Las oficinas temporales en la colonia Roma, un espacio industrial reconvertido con techos altos y ventanales que dejaban entrar la luz natural, bullían de actividad. Los inversionistas importantes comenzaban a tomar nota, y entre ellos destacaba Victoria Hernández, una empresaria escéptica pero intrigada por el joven prodigio que parecía haber surgido de la nada. Era una mañana de viernes cuando Victoria cruzó las puertas de cristal de Ecofuturo. Su traje sastre impecable y su postura erguida proyectaban una imagen de poder que hacía voltear todas las cabezas. Ana, quien se había convertido en la directora de comunicaciones de la empresa, la recibió en el vestíbulo. Señorita Hernández, bienvenida a Ecofuturo, saludó Ana, extendiendo su mano. Carlos la está esperando en la sala de juntas. Victoria asintió secamente, sus ojos escaneando el espacio con interés profesional. Las paredes estaban cubiertas de diagramas y proyecciones que mostraban sistemas de energía renovable sorprendentemente avanzados. Algo en ellos le resultaba extrañamente familiar. Carlos esperaba de pie junto a la ventana de la sala de juntas, su figura recortada contra el paisaje urbano de la Ciudad de México. A sus 22 años, emanaba una presencia que iba más allá de su edad física. Se giró para saludar a Victoria, y por un momento, ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esos ojos, los había visto antes, en alguna parte. Señorita Hernández, saludó Carlos, extendiendo su mano. Es un honor tenerla aquí. El honor es mío, respondió Victoria, tomando asiento. Sus propuestas han causado bastante revuelo en el círculo de inversiones. Debo admitir que estoy intrigada por cómo alguien tan joven ha desarrollado conceptos tan maduros. Carlos sonrió ligeramente mientras tomaba asiento frente a ella. La edad es relativa cuando se trata de ideas, ¿no cree? Algunas veces, el conocimiento viene de lugares inesperados. La presentación que siguió fue impecable. Carlos desplegó sus planes para Ecofuturo con una precisión y confianza que dejaron a Victoria sin palabras. Los sistemas de energía renovable, las estructuras organizacionales, las proyecciones financieras, todo estaba meticulosamente planificado. Sin embargo, mientras observaba a Carlos hablar, Victoria no podía sacudirse la sensación de déjà vu que la perseguía. Había algo en su manera de gesticular, en su forma de explicar conceptos complejos, que despertaba memorias dormidas en su mente. Estas especificaciones para el sistema de almacenamiento de energía, interrumpió Victoria, señalando uno de los diagramas, son notablemente similares a un proyecto que mi abuelo mencionaba. Él trabajó con Federico Montero en los años 60. El lápiz que Carlos sostenía cayó al suelo con un ruido sordo. Ana, quien tomaba notas en una esquina de la sala, contuvo la respiración. ¿Su abuelo trabajó con Montero?, preguntó Carlos, su voz traicionando una emoción que intentaba controlar. Victoria asintió lentamente, sus ojos fijos en Carlos. Ricardo Torres era mi abuelo. Él me contó todo antes de fallecer el mes pasado. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Carlos sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Ricardo Torres, el hombre que había prometido revelarle los secretos del pasado, se había llevado esas respuestas a la tumba. No puedo dormir, Ana, confesó Carlos esa noche, mientras ambos permanecían en la oficina mucho después de que todos se habían ido. Siento que estoy viviendo dos vidas al mismo tiempo, y temo cometer los mismos errores. Ana dejó su laptop a un lado, preocupada por las oscuras ojeras bajo los ojos de su amigo. ¿Los recuerdos están empeorando? Son más vívidos que nunca, respondió Carlos, masajeando sus sienes. Anoche soñé con la última reunión de la junta directiva de Montero. Podía sentir la tensión en la sala, ver las caras de preocupación, escuchar las acusaciones veladas. Y Victoria, hay algo sobre ella que me inquieta. Es como si su presencia hubiera desatado una avalancha de recuerdos. Victoria, mientras tanto, había iniciado su propia investigación. En su elegante departamento en Polanco, desplegó los viejos documentos que su abuelo le había dejado. Fotografías amarillentas, recortes de periódicos, y más importante aún, el diario personal de Ricardo Torres. Sus ojos se detenieron en una entrada particular. 10 de septiembre de 1965. Lo que hicimos estuvo mal. Federico confiaba en mí, y yo traicioné esa confianza. Los documentos que robé, las mentiras que dijimos, todo por avaricia. Su visión era demasiado avanzada para nuestra época, pero eso no justifica nuestras acciones. Ahora está muerto, y este peso me acompañará hasta la tumba. Victoria cerró el diario con manos temblorosas. Las últimas palabras de su abuelo cobraban un nuevo significado: encuentra al chico Mendoza. Hay una deuda que debe ser pagada. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad en Ecofuturo. Las negociaciones con inversionistas avanzaban, los prototipos mostraban resultados prometedores, pero Carlos cada vez parecía más distante, más atormentado por los fantasmas del pasado. Una noche particularmente difícil, mientras revisaba documentos en su oficina, Carlos experimentó una visión tan vívida que casi lo derribó de su silla. Se vio a sí mismo, no, a Federico, firmando documentos importantes, confiando secretos empresariales a Ricardo Torres, solo para descubrir después la magnitud de la traición. El sonido de la puerta abriéndose lo sacó de su trance. Era Victoria. Necesitamos hablar, dijo ella, su voz cargada de emoción. Sobre Federico Montero, sobre mi abuelo, sobre todo. Carlos la miró fijamente, reconociendo en sus ojos la misma lucha interna que él experimentaba. ¿Por qué ahora? Porque la historia está a punto de repetirse, respondió Victoria, colocando sobre el escritorio un fajo de documentos antiguos. Y esta vez, tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien. Las horas siguientes fueron una montaña rusa emocional mientras Victoria revelaba la verdad completa sobre la caída del Imperio Montero. La traición de su abuelo, los documentos robados, las patentes vendidas a competidores, todo salió a la luz. Mi abuelo vivió atormentado por la culpa, explicó Victoria, las lágrimas brillando en sus ojos. En sus últimos días, no dejaba de hablar sobre redención y segundas oportunidades. Cuando vio tu presentación en las noticias, algo cambió en él. Dijo que era como ver a Federico renacido. Carlos se levantó y caminó hacia la ventana, observando las luces de la ciudad que parpadeaban en la noche. Los recuerdos de esa traición son los más dolorosos. No solo por el dinero o las patentes perdidas, sino por la confianza traicionada. Por eso estoy aquí, dijo Victoria, uniéndose a él junto a la ventana. Mi abuelo me dejó todo, los documentos originales, las patentes, incluso los planos que nunca llegaron a desarrollarse. Quiero invertir en Ecofuturo, no solo con dinero, sino con la verdad. Es tiempo de cerrar este círculo. Ana, quien había permanecido en silencio en una esquina de la oficina documentando todo, finalmente habló. ¿Creen en las segundas oportunidades? Creo en la justicia poética, respondió Victoria con una pequeña sonrisa. Mi abuelo traicionó a Federico Montero. Ahora su nieta está aquí para ayudar a Carlos Mendoza a construir el sueño que nunca pudo realizarse.
El amanecer encontró a los tres todavía en la oficina, rodeados de documentos viejos y nuevos, el pasado y el presente entrelazándose en una danza de redención. Carlos sentía el peso de dos vidas sobre sus hombros, pero por primera vez en mucho tiempo, ese peso parecía más llevadero. «No estás solo esta vez», dijo Ana, apretando suavemente su hombro. «Y tal vez esa sea la diferencia más importante». Carlos asintió, observando cómo los primeros rayos del sol comenzaban a iluminar la ciudad. El imperio de Federico Montero había caído en soledad y traición. Pero Ecofuturo se estaba construyendo sobre cimientos de confianza y redención. El precio del conocimiento había sido alto, noches sin dormir, memorias dolorosas, verdades difíciles de enfrentar. Pero mientras el nuevo día despuntaba sobre la Ciudad de México, Carlos Mendoza sentía que finalmente estaba preparado para pagar ese precio y construir algo que trascendería no solo el tiempo, sino también el karma del pasado. Los fantasmas del pasado. La antigua mansión de Ricardo Torres se alzaba imponente en las lomas de Chapultepec, sus muros de cantera rosa guardando secretos de medio siglo. Carlos Mendoza subió los escalones de mármol con el corazón latiendo aceleradamente, mientras Victoria y Ana lo seguían en silencio. El mayordomo, un hombre de edad avanzada que parecía tan antiguo como la casa misma, los guió a través de pasillos decorados con retratos de épocas pasadas. «El señor Torres pasaba horas en esta biblioteca», explicó Victoria mientras entraban en una habitación circular repleta de libros hasta el techo. Los últimos meses de su vida los dedicó a organizar estos documentos, como si supiera que serían necesarios. Carlos se detuvo frente a un retrato prominente sobre la chimenea. La imagen mostraba a un Federico Montero más joven, sus ojos brillando con la misma intensidad que Carlos veía cada mañana en el espejo. «Federico tenía los mismos ojos que tú», murmuró Victoria, estudiando el rostro de Carlos. «La misma determinación, la misma visión, pero también la misma ceguera ante ciertas verdades». Ana, quien había estado documentando todo en su libreta, levantó la vista con interés. «¿Qué verdades?». Victoria se acercó a un antiguo escritorio de caoba y extrajo una carpeta de cuero desgastada. «Mi abuelo no actuó solo en la traición a Montero. Había todo un grupo de personas que temían el cambio que sus ideas representaban». Con manos temblorosas, Carlos abrió la carpeta. Dentro encontró documentos amarillentos, fotografías antiguas y cartas que revelaban una conspiración más profunda de lo que había imaginado. La industria petrolera, continuó Victoria, veía las innovaciones de Montero en energía renovable como una amenaza directa. Los documentos que mi abuelo robó no solo contenían planos técnicos, también había evidencia de sobornos, acuerdos secretos y manipulación de mercados. Carlos se dejó caer en un sillón de cuero, las imágenes de su vida pasada mezclándose con las revelaciones presentes. Por eso los recuerdos de la traición son tan confusos. No era solo Ricardo Torres. Era todo un sistema conspirando contra el cambio. Ana se acercó a una de las ventanas, observando los jardines perfectamente mantenidos de la mansión. ¿Por qué tu abuelo guardó toda esta evidencia, Victoria? ¿Por qué no la destruyó? Culpa, respondió Victoria simplemente. Y quizás esperanza. En sus últimos días, hablaba constantemente sobre ciclos y segundas oportunidades. Cuando vio a Carlos en las noticias, presentando sus ideas para Ecofuturo, algo cambió en él. Era como si hubiera reconocido el alma de su viejo amigo en este joven innovador. El mayordomo entró silenciosamente con una bandeja de café. El aroma familiar del café de Chiapas llenó la habitación, provocando otro torrente de recuerdos en Carlos. Las juntas directivas, murmuró, sus ojos perdidos en el pasado. Siempre comenzaban con este mismo café. Teresa, mi secretaria, insistía en que era importante mantener las tradiciones. Victoria intercambió una mirada significativa con Ana. Teresa Gutiérrez. Era la secretaria personal de Montero y la única que permaneció leal hasta el final. De hecho, se levantó y se dirigió a un archivador antiguo, extrayendo un sobre Manila. Encontré su diario personal entre las pertenencias de mi abuelo. Creo que deberías leerlo.
Carlos tomó el sobre con reverencia. Dentro encontró un pequeño cuaderno con una caligrafía pulcra y detallada. Las primeras líneas lo transportaron instantáneamente. 15 de agosto de 1965. Algo está mal. El señor Montero no es el mismo desde que Ricardo comenzó a presionarlo con los nuevos inversores. Los documentos importantes están desapareciendo de la caja fuerte, y hay reuniones a puerta cerrada que no aparecen en la agenda oficial. Temo por él, por su visión, por todo lo que hemos construido. Teresa lo sabía, susurró Carlos, las páginas temblando en sus manos. Intentó advertirle a Federico, pero no la escuchamos. Ana se había acercado y leía por encima de su hombro. ¿Qué pasó con ella? Desapareció después de la muerte de Montero, respondió Victoria. Algunos dicen que se fue a Europa, otros que regresó a su pueblo natal en Chiapas. Lo único cierto es que se llevó consigo muchos secretos. Carlos continuó leyendo el diario, cada página revelando más detalles de los últimos días de Montero. Las reuniones secretas, los documentos faltantes, las amenazas veladas. Todo cobraba un nuevo significado. Aquí hay algo interesante, dijo, deteniendo su lectura en una entrada particular. Teresa menciona un segundo juego de planos, copias de seguridad que Montero guardaba en algún lugar secreto. Victoria se enderezó en su asiento. Mi abuelo mencionó algo similar en su lecho de muerte. Dijo que los verdaderos planos, los más revolucionarios, nunca fueron encontrados. Porque nunca estuvieron en la oficina, completó Carlos, un recuerdo cristalino emergiendo de las profundidades de su mente. Federico, yo, los guardé en otro lugar. Un lugar que solo Teresa conocía. Ana había dejado de escribir, su pluma suspendida sobre el papel. ¿Dónde? Carlos se levantó y comenzó a caminar por la biblioteca, sus ojos recorriendo los títulos de los libros como si buscara una pista. Hay una casa, una vieja casa en Coyoacán. Era de la familia de Teresa, pero Federico la compró en secreto, a nombre de ella. La Casa Azul, dijo Victoria repentinamente. Mi abuelo la mencionó varias veces, pero nunca supimos su ubicación exacta. Carlos se detuvo frente a una ventana, observando cómo las nubes proyectaban sombras móviles sobre el jardín. Puedo verla. Las bugambilias en el patio, el estudio en el segundo piso con vista al jardín. Ahí está todo, los planos originales, los documentos que probaban la conspiración, incluso prototipos en miniatura de los sistemas de energía renovable. ¿Podríamos encontrarla?, preguntó Ana, su instinto periodístico activándose. No será necesario buscar, respondió Victoria, dirigiéndose a otro archivador. Mi abuelo tenía una obsesión con esa casa. Contrató investigadores privados durante años para encontrarla. Extrajo un folder delgado y lo abrió sobre el escritorio. Dentro había fotografías recientes de una casa colonial pintada de azul intenso, rodeada de vegetación exuberante. La encontró hace 6 meses, continuó Victoria. Pero nunca se atrevió a acercarse. Creo que sentía que no era su derecho reclamar esos secretos. Carlos tomó una de las fotografías, sus dedos trazando los contornos de la casa. Está exactamente igual, murmuró. El tiempo no la ha tocado. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Ana, mirando alternadamente a Carlos y Victoria. Vamos a visitar la Casa Azul, respondió Carlos con determinación. Es hora de recuperar no solo los planos y documentos, sino también la verdad completa. Victoria asintió lentamente. Mi abuelo pasó sus últimos años tratando de enmendar sus errores. Creo que esto es parte de su redención, y la mía. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, los tres permanecieron en la biblioteca, rodeados de los ecos del pasado y las promesas del futuro. Los fantasmas que habían perseguido a Federico Montero finalmente comenzaban a revelarse, no para atormentar, sino para guiar. Ana cerró su libreta y miró a sus compañeros. Esta no es solo una historia de traición y redención, dijo suavemente.
Es una historia sobre el poder de la verdad para trascender el tiempo. Carlos se acercó al retrato de Montero una última vez. Y sobre cómo algunos sueños son demasiado importantes para morir con una sola vida, añadió, sus ojos encontrándose con los de su yo pasado en el retrato. Mientras salían de la mansión Torres, el mayordomo los observó con una mirada conocedora, como si hubiera sido testigo silencioso de décadas de secretos y ahora, finalmente, viera el comienzo de su resolución. La Casa Azul esperaba, guardando sus secretos como lo había hecho durante medio siglo, lista para revelarlos a aquellos que estaban destinados a completar el círculo de una historia que había comenzado mucho antes de que cualquiera de ellos naciera. El espejo del tiempo. La noche caía sobre la Ciudad de México como un manto de terciopelo negro, salpicado por las luces titilantes de los rascacielos que se alzaban como gigantes de cristal y acero. En el piso 42 del edificio corporativo de Ecofuturo, Carlos Mendoza permanecía de pie frente al ventanal de su oficina, observando su reflejo fantasmal superpuesto sobre el paisaje urbano. Las ojeras bajo sus ojos delataban noches de insomnio, y su mente no dejaba de dar vueltas sobre los acontecimientos de las últimas semanas. El aire acondicionado zumbaba suavemente, creando una atmósfera de falsa calma que contrastaba con la tormenta que se avecinaba en el horizonte empresarial. Sobre su escritorio de caoba, los reportes financieros más recientes pintaban un panorama preocupante. Las acciones de Ecofuturo habían caído un 15% en la última semana, y los rumores de espionaje corporativo comenzaban a circular en los pasillos de la empresa. Señor Mendoza, la voz de su asistente resonó a través del intercomunicador, la señora Hernández está aquí para verlo. Carlos ajustó su corbata verde esmeralda, el color distintivo de Ecofuturo, y respiró profundo. Hazla pasar, por favor. Victoria Hernández entró en la oficina con la elegancia y determinación que la caracterizaban. Su traje sastre gris perla y su cabello plateado perfectamente peinado le daban un aire de autoridad que pocas personas en el mundo corporativo podían igualar. Sin embargo, esta noche había algo diferente en su expresión, una mezcla de preocupación y culpa que Carlos nunca había visto antes. Carlos, comenzó Victoria, tomando asiento frente al escritorio, hay algo que necesitas saber, algo que debí decirte desde el principio. El joven empresario se sentó lentamente, sintiendo como el peso de las memorias de otra vida presionaba sobre sus hombros. Los recuerdos de Federico Montero, cada vez más vívidos, le advertían sobre un patrón que comenzaba a repetirse. Cuando era niña, continuó Victoria, su voz temblando ligeramente, mi abuelo solía contarme historias sobre el imperio empresarial que ayudó a destruir. Pasaba horas hablando sobre Federico Montero, sobre su visión, su genio, y sobre cómo la ambición y la envidia lo llevaron a traicionarlo. Carlos sintió que el aire se volvía más denso. Las imágenes de su vida pasada comenzaron a parpadear en su mente como una película antigua, reuniones tensas, documentos falsificados, conspiraciones susurradas en pasillos oscuros. Mi abuelo murió atormentado por la culpa, prosiguió Victoria, sacando de su maletín una carpeta antigua y amarillenta. Estos son los documentos originales, las pruebas de la conspiración que llevó a la caída de Montero Corporación. Los he guardado todos estos años, esperando el momento adecuado para hacer lo correcto. En ese instante, el teléfono de Carlos vibró con una notificación urgente. Ana Valencia, su mejor amiga y ahora jefa de comunicaciones de Ecofuturo, había enviado un mensaje alarmante: emergencia. Tech Revolution está preparando un ataque mediático. Tienen información confidencial. Necesitamos hablar ya. Carlos cerró los ojos por un momento, y las memorias de Federico Montero se mezclaron con su presente. Podía ver claramente cómo la historia amenazaba con repetirse, como un espejo temporal que reflejaba los mismos patrones de traición y destrucción. No es coincidencia que esté aquí esta noche, dijo Victoria, interrumpiendo sus pensamientos. He descubierto que mi propio sobrino, Antonio, está siguiendo los pasos de mi abuelo. Ha estado trabajando con Tech Revolution, filtrando información confidencial de Ecofuturo. El sonido de la lluvia comenzó a golpear contra los ventanales, como si el clima mismo quisiera acompañar la tensión del momento.
Carlos se levantó y caminó hacia la ventana nuevamente, observando cómo las gotas de agua creaban patrones caóticos sobre el cristal. ¿Por qué me dices esto ahora, Victoria?, preguntó, sin voltear a verla. Porque vi las señales, Carlos. Las mismas que mi abuelo describió en sus confesiones. La forma en que Antonio ha estado manipulando información, las reuniones secretas, los correos electrónicos encriptados. Es como si la historia estuviera empeñada en repetirse. El intercomunicador volvió a sonar. Señor Mendoza, la señorita Valencia está aquí. Dice que es urgente. Hazla pasar, respondió Carlos, girándose para enfrentar la situación. Ana entró como un torbellino en la oficina, su rostro normalmente sereno mostraba signos de preocupación. Al ver a Victoria, se detuvo en seco, evaluando la situación. Habla, Ana, dijo Carlos, Victoria necesita escuchar esto también. Tech Revolution tiene copias de nuestros prototipos de energía solar, explicó Ana, proyectando varios correos electrónicos en la pantalla de la pared. Están planeando anunciar tecnología similar en su conferencia de prensa mañana. Nos acusarán de robo de propiedad intelectual, cuando en realidad son ellos quienes han estado espiándonos. Victoria se levantó de su asiento, su rostro pálido. Antonio, murmuró. Él tiene acceso a esos archivos. Durante las siguientes 2 horas, los tres trabajaron frenéticamente, revisando documentos, analizando estrategias, buscando una salida que no terminara en el mismo desastre que había destruido a Federico Montero décadas atrás. En mi vida anterior, dijo Carlos, rompiendo un momento de silencio, cometí el error de responder a la traición con venganza. Eso no solo destruyó la empresa, sino que envenenó mi alma hasta el último día. Victoria y Ana intercambiaron miradas, conscientes de que estaban presenciando un momento crucial en la historia de Ecofuturo. Pero esta vez es diferente, continuó Carlos, una nueva determinación brillando en sus ojos. Tenemos algo que Federico no tuvo, la oportunidad de aprender de sus errores. Se acercó a su computadora y comenzó a teclear rápidamente. Victoria, tu honestidad esta noche ha cambiado el juego. Ana, tu lealtad y perspicacia nos han dado una ventaja que no teníamos antes. En las siguientes horas, mientras la lluvia continuaba cayendo sobre la ciudad, los tres desarrollaron un plan que desafiaría todas las expectativas. En lugar de contraatacar o defenderse, Carlos propuso algo revolucionario: transparencia total. Mañana, antes de la conferencia de prensa de Tech Revolution, anunciaremos una iniciativa de innovación abierta, explicó Carlos, sus ojos brillando con la misma intensidad que había caracterizado a Federico Montero en sus mejores momentos. Publicaremos nuestras investigaciones, nuestros prototipos, todo. Pero no solo eso, invitaremos a otras empresas, incluyendo a Tech Revolution, a colaborar en un proyecto global de energía sustentable. Pero eso es una locura, protestó Ana. Estaríamos regalando años de investigación. No, intervino Victoria, comprendiendo la visión de Carlos. Estaríamos transformando una potencial crisis en una oportunidad para cambiar la industria completa. La noche avanzaba, y con ella, el plan tomaba forma. Carlos redactó personalmente el comunicado de prensa, mientras Ana preparaba la estrategia de comunicación y Victoria utilizaba sus conexiones para asegurar apoyo en el consejo directivo. Cerca del amanecer, cuando los primeros rayos del sol comenzaban a pintar el cielo de naranja, los tres se encontraban exhaustos pero satisfechos. El plan estaba listo. Federico Montero murió amargado y solo, dijo Carlos, mirando el nuevo día nacer sobre la ciudad. Pero su legado, a través de mí, tiene la oportunidad de crear algo diferente. No se trata de ganar o perder, se trata de transformar el juego completo. Victoria se acercó y puso una mano sobre su hombro. Mi abuelo estaría orgulloso de ver cómo su mayor error ha llevado a este momento de redención. Ana, quien había estado revisando las últimas actualizaciones en su tablet, sonrió. Los primeros reporteros ya están llegando al lobby. ¿Estás listo? Carlos ajustó su corbata una vez más y miró su reflejo en el ventanal. Por un momento,
creyó ver la imagen de Federico Montero sonriéndole desde el otro lado del cristal. Más que listo, respondió. Es hora de demostrar que el verdadero éxito no está en vencer a tus enemigos, sino en transformarlos en aliados. Mientras los tres se dirigían a la sala de conferencias, donde el futuro de Ecofuturo estaba a punto de tomar un giro inesperado, Carlos sintió una paz que Federico Montero nunca había conocido. La historia no tenía que repetirse. Las lecciones del pasado podían ser el fundamento para un futuro mejor. El sol continuó su ascenso sobre la Ciudad de México, iluminando el inicio de una nueva era en el mundo empresarial, una era donde la colaboración triunfaría sobre la competencia, y donde los fantasmas del pasado por fin encontrarían la paz. La decisión final. La luz mortecina del atardecer se filtraba por los ventanales del piso 42, donde la sala de juntas de Ecofuturo se había convertido en el escenario de la batalla más importante en la vida de Carlos Mendoza. O quizás, en sus dos vidas. El joven empresario permanecía de pie frente al ventanal, observando cómo las sombras alargadas de los rascacielos vecinos dibujaban patrones geométricos sobre el distrito financiero. En su reflejo podía ver las ojeras pronunciadas que delataban noches sin dormir, pero también ese brillo familiar en sus ojos, el mismo que Federico Montero había mostrado en sus últimos días. Los miembros de la junta directiva comenzaron a llegar uno a uno, sus pasos resonando sobre el piso de mármol italiano. Carlos podía sentir el peso de sus miradas, una mezcla de curiosidad, escepticismo y, en algunos casos, apenas disimulada hostilidad. Ana Valencia, su más cercana confidente, ocupó discretamente su lugar en la esquina de la sala, su tablet lista para documentar lo que todos presentían sería una reunión histórica. Victoria Hernández fue la última en entrar, su presencia comandando atención inmediata. La nieta del hombre que había precipitado la caída del Imperio Montero décadas atrás se sentó directamente frente a Carlos, sus ojos verdes estudiándolo con una intensidad que parecía querer desentrañar los misterios de la reencarnación misma. Señores, señoras, comenzó Carlos, su voz más grave de lo habitual, los he convocado hoy porque Ecofuturo se encuentra en una encrucijada que trasciende lo meramente empresarial. Sus dedos tamborilearon sobre el maletín de cuero que contenía documentos que cambiarían el destino de todos los presentes. Vaya al grano, Mendoza, interrumpió Javier Ruiz, uno de los inversores más agresivos. Los rumores de espionaje corporativo están hundiendo nuestras acciones. Necesitamos acciones concretas, no filosofía. Carlos asintió lentamente, mientras extraía una serie de documentos del maletín. Lo que tengo aquí, dijo, deslizando carpetas hacia cada miembro de la Junta, es la evidencia de una conspiración que se ha estado gestando durante meses. Pero no es la conspiración que ustedes creen. Los presentes comenzaron a hojear los documentos, sus expresiones transformándose desde la incredulidad inicial hasta el asombro más profundo. Victoria Hernández fue la primera en romper el tenso silencio. Esto es imposible. ¿Cómo obtuviste esta información? La pregunta correcta, Victoria, no es cómo la obtuve, sino porque la historia parece empeñada en repetirse, respondió Carlos, activando la pantalla principal de la sala. Ante los ojos de todos apareció una serie de documentos fechados en 1965, junto a sus contrapartes modernas. Los patrones eran innegables. Lo que estamos viendo, continuó, es el mismo esquema de sabotaje corporativo que destruyó el Imperio Montero hace casi 60 años. Los mismos movimientos, los mismos actores, diferentes nombres. Pero esta vez, hizo una pausa significativa, tenemos la oportunidad de escribir un final diferente. Ana observaba la escena con fascinación periodística, sus dedos volando sobre la tablet mientras documentaba cada reacción, cada gesto. Sabía que estaba presenciando algo más que una crisis corporativa, estaba viendo la convergencia de dos tiempos, dos vidas, dos oportunidades de redención. Durante semanas, prosiguió Carlos, he tenido visiones cada vez más claras de los últimos días de Federico Montero. He revivido sus decisiones, sus miedos, sus errores. Y he comprendido que mi presencia aquí, en este momento, no es una coincidencia ni una maldición. Es una oportunidad. Victoria se levantó abruptamente, su silla rodando hacia atrás.
¿Estás sugiriendo que eres la reencarnación de Federico Montero? ¿Esperas que creamos eso? Lo que espero, Victoria, es que entiendas que tanto tú como yo cargamos con un legado que no elegimos. Tu abuelo traicionó a Montero por miedo, por ambición, por las mismas razones que ahora amenazan con destruir todo lo que hemos construido. La tensión en la sala era palpable. Carlos activó una nueva presentación en la pantalla, revelando un plan de reestructuración corporativa que dejó a todos sin aliento. Les presento el proyecto Fénix, anunció, su voz cobrando fuerza. Una fusión estratégica que no solo salvará a Ecofuturo, sino que transformará el panorama empresarial como lo conocemos. Durante la siguiente hora, Carlos desgranó los detalles de un plan tan audaz que rayaba en lo temerario. Propuso una estructura de gobierno corporativo revolucionaria, donde los antiguos rivales se convertirían en socios estratégicos, sus intereses entrelazados de manera tan intrincada que la traición se volvería prácticamente imposible. Pero esto es una locura, protestó Ruiz, aunque su voz había perdido parte de su hostilidad inicial. Estás proponiendo entregar el 40% de nuestro control a nuestros mayores competidores. No, corrigió Carlos, estoy proponiendo crear algo más grande que nosotros mismos. Algo que trascienda las ambiciones personales y los ciclos de venganza que han definido nuestra industria durante demasiado tiempo. Victoria se había mantenido inusualmente silenciosa, estudiando los documentos con una intensidad casi dolorosa. Finalmente, levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los de Carlos. Mi abuelo, comenzó, su voz quebrándose ligeramente, pasó sus últimos años consumido por la culpa. Nunca se perdonó por lo que le hizo a Montero. Lo sé, respondió Carlos suavemente. Como también sé que tú has dedicado tu vida a tratar de compensar sus acciones. Esta es nuestra oportunidad, Victoria. No de borrar el pasado, sino de honrarlo aprendiendo de él. Ana, quien había permanecido en silencio todo este tiempo, finalmente intervino, hay algo más que todos deberían ver. Con unos rápidos movimientos en su tablet, proyectó en la pantalla una serie de correos electrónicos y documentos internos que había estado investigando durante semanas. La crisis que enfrentamos no es solo financiera o corporativa. Es una crisis de confianza, de valores. Y la solución de Carlos no es solo un plan de negocios, es un manifiesto para una nueva forma de hacer empresa. Las siguientes 3 horas fueron intensas. Cada aspecto del proyecto Fénix fue analizado, cuestionado, debatido. Carlos respondió cada pregunta con una mezcla de paciencia y pasión que poco a poco fue ganando incluso a los más escépticos. Su conocimiento detallado de eventos pasados, combinado con una visión clara del futuro, creó una narrativa tan convincente que resultaba difícil no creer en la extraordinaria historia de su conexión con Federico Montero. Cuando el sol comenzaba a asomar nuevamente por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, la junta directiva de Ecofuturo había llegado a una decisión histórica. El proyecto Fénix fue aprobado por unanimidad. Victoria fue la última en abandonar la sala. Se detuvo frente a Carlos, quien permanecía de pie junto al ventanal, contemplando el amanecer. Federico Montero era conocido por decir que los grandes imperios se construyen no sobre el poder, sino sobre la confianza, dijo ella. Carlos sonrió. Y tenía razón. Como también tenía razón cuando decía que el verdadero legado de un empresario no es lo que construye, sino lo que inspira en otros. Ana se acercó a ambos, guardando su tablet. ¿Cómo se siente haber cambiado el curso de la historia? La historia nunca cambia realmente, respondió Carlos, sus ojos reflejando la luz del nuevo día. Solo evoluciona. Y nosotros con ella. Mientras los primeros rayos del sol bañaban la sala de juntas, Carlos sintió una paz que no había experimentado desde que los recuerdos de su vida pasada comenzaron a manifestarse. Por primera vez, el peso de 2 vidas no se sentía como una carga, sino como un regalo. Un regalo que le había permitido no solo evitar los errores del pasado, sino transformarlos en la fundación de algo nuevo y mejor. Victoria extendió su mano hacia Carlos. Por el futuro, entonces. Por el futuro, respondió él, estrechándola.
Y por todas las vidas que necesitamos para aprender a construirlo correctamente. Ana capturó el momento en su tablet, sabiendo que estaba documentando no solo el final de una crisis empresarial, sino el nacimiento de una nueva era en la historia de los negocios. Una era donde los fantasmas del pasado no serían cadenas que nos atan, sino faros que nos guían hacia un futuro mejor. Mientras los tres observaban el amanecer sobre la ciudad, Carlos recordó las últimas palabras que Federico Montero había escrito en su diario: el verdadero éxito no está en lo que construimos para nosotros mismos, sino en lo que dejamos para que otros construyan sobre ello. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había honrado verdaderamente ese legado. El proyecto Fénix no era solo un plan de negocios, era una promesa. Una promesa de que incluso las historias más oscuras pueden tener un nuevo amanecer, si tenemos el coraje de aprender de ellas y la sabiduría para transformarlas en algo mejor. Y mientras la ciudad despertaba a un nuevo día, Carlos Mendoza, heredero de 2 vidas y arquitecto de un nuevo futuro, supo que su verdadero viaje apenas comenzaba. El nuevo amanecer. El sol de la mañana bañaba con su luz dorada la nueva sede de Ecofuturo, un edificio de 50 pisos que se elevaba como un testimonio de cristal y acero de lo que se podía lograr cuando el pasado y el presente se entrelazaban en perfecta armonía. Era el día de la inauguración oficial, y Carlos Mendoza observaba desde su oficina en el último piso cómo las calles se llenaban gradualmente de invitados, periodistas y curiosos. Un año había transcurrido desde aquella histórica junta directiva donde el proyecto Fénix había nacido. 12 meses de transformación intensa que habían revolucionado no solo a Ecofuturo, sino a toda la industria. Carlos ajustó su corbata frente al espejo, notando cómo las canas prematuras en sus sienes le daban un aire de sabiduría que trascendía sus años cronológicos. Ana Valencia entró a la oficina sin llamar, como era su costumbre desde hacía años. Como directora de comunicaciones de Ecofuturo, llevaba semanas preparando este momento. ¿Listo para el gran día?, preguntó, mientras revisaba por enésima vez su tablet. Los medios están enloquecidos con la historia. No todos los días se inaugura un edificio que es prácticamente un organismo vivo. Carlos sonrió, recordando cómo la visión de Federico Montero sobre la arquitectura sustentable se había materializado de formas que ni siquiera él hubiera podido imaginar en 1965. El nuevo edificio de Ecofuturo era una obra maestra de la tecnología verde: paneles solares inteligentes, jardines verticales que purificaban el aire, sistemas de recolección de agua lluvia, y una red de inteligencia artificial que optimizaba cada aspecto del consumo energético. ¿Recuerdas cuando todo esto era solo un sueño loco en una servilleta?, preguntó Carlos, señalando hacia la ciudad que se extendía bajo ellos. Ana asintió, recordando aquella noche en la cafetería de la universidad, cuando un joven Carlos le había explicado su visión mientras garabateaba en una servilleta de papel. Victoria Hernández llegó poco después, su presencia tan imponente como siempre, pero ahora matizada por una calidez que había florecido durante el último año. Como directora de innovación de Ecofuturo, había sido instrumental en la implementación del proyecto Fénix. Los primeros invitados están llegando, anunció. Y tengo una sorpresa para ti, Carlos. Del bolsillo de su blazer, Victoria extrajo un sobre amarillento. Encontré esto en los archivos de mi abuelo. Creo que es hora de que lo leas. Carlos tomó el sobre con manos temblorosas, reconociendo inmediatamente la caligrafía en el exterior: era la letra de Federico Montero. Es una carta que mi abuelo recibió de Federico 2 días antes de su muerte, explicó Victoria suavemente. Nunca la abrió. La culpa no se lo permitió. Carlos desplegó la carta con cuidado, mientras Ana y Victoria guardaban un respetuoso silencio. Las palabras, escritas con tinta azul desvanecida, parecían cobrar vida ante sus ojos. Querido Alejandro. Para cuando leas esto, es probable que ya sea demasiado tarde para nosotros. Las decisiones que hemos tomado han puesto en marcha eventos que no podemos detener. Pero quiero que sepas que te perdono. No por mí, sino por el futuro que algún día construirán otros sobre las ruinas de lo que destruimos. Siempre creí que estaba construyendo un imperio para la eternidad, pero ahora comprendo que cada imperio es solo un peldaño en una escalera infinita.
Lo que importa no es cuán alto construimos, sino cuán firmes son los cimientos que dejamos para los que vendrán después. Algún día, alguien mirará hacia atrás y entenderá lo que no pudimos ver. Y cuando ese día llegue, espero que encuentren en nuestros errores no una advertencia, sino una oportunidad para hacer las cosas mejor. Con esperanza en el mañana. Federico Montero. Carlos dobló la carta con cuidado, sus ojos húmedos. Él sabía, murmuró. De alguna manera, sabía que esto sucedería. El intercomunicador sonó, recordándoles que la ceremonia de inauguración estaba por comenzar. Los tres bajaron en el elevador de cristal, observando cómo el edificio cobraba vida a su alrededor. Los jardines verticales brillaban con el rocío de la mañana, mientras los paneles solares seguían silenciosamente al sol en su trayectoria. El lobby principal se había transformado en un auditorio improvisado, lleno de rostros familiares y nuevos. Antiguos competidores convertidos en aliados, empleados que habían estado con la empresa desde sus inicios, y una nueva generación de jóvenes innovadores que veían en Ecofuturo un modelo a seguir. Carlos tomó su lugar en el podio, con Ana y Victoria flanqueándolo. La luz matinal se filtraba a través de los jardines verticales, creando patrones de luz y sombra que danzaban sobre la audiencia. Respiró profundo, sintiendo el peso de 2 vidas en sus palabras. Hace un año, comenzó, nos encontrábamos al borde del abismo. Hoy, estamos aquí no solo para inaugurar un edificio, sino para celebrar un renacimiento. Ecofuturo no es solo una empresa, es un testimonio de que el pasado no está escrito en piedra, de que los ciclos pueden romperse, de que siempre hay una oportunidad para la redención. Mientras hablaba, las pantallas detrás de él mostraban imágenes del último año, la implementación del proyecto Fénix, la construcción del nuevo edificio, los rostros de las personas que habían hecho posible todo esto. Este edificio que ven no es solo una estructura de cristal y acero. Es un organismo vivo que respira, que aprende, que evoluciona. Como nosotros. Victoria tomó la palabra a continuación, su voz cargada de emoción. Mi abuelo solía decir que los imperios se construyen sobre arena. Hoy entiendo que tenía razón, pero no de la manera que él pensaba. La arena no es inestable, es la materia prima del vidrio, del silicio, del futuro mismo. Todo depende de cómo la transformemos. Ana avanzó entonces, sosteniendo en sus manos una tableta que mostraba la portada de su próximo libro, El legado del alma empresarial, la historia de Ecofuturo. Durante el último año, dijo, he sido testigo y cronista de algo extraordinario. No solo la transformación de una empresa, sino la evolución de un sueño que ha atravesado generaciones. La ceremonia continuó con la presentación de los nuevos proyectos de Ecofuturo, tecnologías de energía limpia que revolucionarían la industria, programas de desarrollo sostenible que beneficiarían a comunidades enteras, iniciativas educativas que formarían a la próxima generación de líderes empresariales conscientes. Mientras los invitados recorrían el edificio en grupos guiados, Carlos, Ana y Victoria se escabulleron hacia la azotea. El jardín suspendido era un oasis de vida en medio de la ciudad, con plantas y árboles que parecían tocar el cielo. ¿Crees que Federico estaría orgulloso?, preguntó Ana, mientras observaban el horizonte urbano. Carlos sonrió, pensando en la carta que descansaba sobre su corazón. No se trata de orgullo, respondió. Se trata de evolución. Cada vida nos da la oportunidad de hacer las cosas mejor. Victoria se acercó al borde del jardín, donde una placa conmemorativa brillaba bajo el sol del mediodía. En ella, 2 citas se entrelazaban. El verdadero éxito no está en lo que construimos para nosotros mismos, sino en lo que dejamos para que otros construyan sobre ello. Federico Montero, 1965. El futuro no es un lugar al que llegamos, sino un jardín que cultivamos juntos. Carlos Mendoza, 2025. El viento mecía suavemente las plantas a su alrededor, mientras el sol alcanzaba su cenit. Abajo, la ciudad pulsaba con vida y posibilidades. En la oficina de Carlos, el viejo diario de Montero descansaba junto a un nuevo cuaderno, sus páginas llenas de planes para un futuro que trascendía las limitaciones del pasado. Ana capturó el momento con su cámara,
3 figuras recortadas contra el cielo, rodeadas de vida verde, mirando hacia un horizonte que ya no parecía un límite, sino un lienzo en blanco esperando ser pintado. ¿Qué sigue ahora?, preguntó Victoria, mientras observaban una bandada de pájaros atravesar el cielo. Carlos cerró los ojos por un momento, dejando que los recuerdos de 2 vidas fluyeran a través de él. Ahora, dijo finalmente, comenzamos de nuevo. Cada día es una oportunidad para reescribir el futuro. El sol brillaba sobre la ciudad, marcando no solo el fin de un ciclo, sino el comienzo de algo nuevo. En algún lugar entre el pasado y el presente, entre los recuerdos y los sueños, entre lo que fue y lo que podría ser, Carlos Mendoza había encontrado su verdadero propósito, no ser el eco de una vida pasada, sino el puente hacia un futuro mejor. Y mientras el día avanzaba y la celebración continuaba en los pisos inferiores, los 3 permanecieron en silencio en la azotea, conscientes de que eran testigos no solo del final de una historia, sino del comienzo de muchas más. El legado del alma empresarial no era una carga para ser llevada, sino una antorcha para ser pasada, iluminando el camino para todos los que vendrían después. En el horizonte, las primeras estrellas comenzaban a asomar, recordándoles que incluso el día más largo debe dar paso a la noche, y que cada final es solo el preludio de un nuevo comienzo. El ciclo continuaba, pero esta vez, la historia se había escrito de manera diferente. Y en ese momento, bajo el cielo del atardecer, Carlos supo que tanto Federico como él habían encontrado finalmente la paz que buscaban. Fin.